Muy buenas tardes, compañeros. Les habla Camilo González Sánchez, estudiante del posgrado de Derechos Humanos y Sistemas de Protección, con la docente María Carolina Estepa. En este momento les daré una brevedad frente al capítulo primero del libro de Walter Benjamin para una crítica de la violencia. Pero antes de conocer el primer capítulo para una crítica de la violencia de Walter Benjamin, hay que tener claro que este personaje fue un filósofo, fue un crítico literario, traductor y ensayista alemán, de origen judío, fielmente a sus pensamientos del romanticismo, del marxismo clásico. Por sus orígenes religiosos y también natales en la Alemania, sufrió una persecución por parte del holocausto nazi, ya que obviamente él iba en contra de los pensamientos del nazismo, ¿sí? Entonces esto lo obliga a irse del país, a sufrir persecuciones y al final optando por el suicidio. Muy bien, ya conociendo un poco el trayecto de la vida de Walter Benjamin, entramos en contexto con su libro para una crítica de la violencia, y es cuando intentamos comprender si esta herramienta de ejercer presión, de ejercer violencia, es un fin que justifica los medios sin importar la gravedad, si sea pasiva o sea activa. Pero también, como lo explicaba Benjamin en su libro, la violencia puede ser una herramienta de disuasión, de control y de manipulación. Hemos visto este elemento, esta herramienta, no solamente en la sociedad racional del hombre, sino también en las conductas animales, donde el más fuerte predomina sobre los más débiles. En este caso, pues cuando hablamos de la sociedad, cuando nos dirigimos a un estado donde somos gobernados, encontramos entonces un precedente histórico del hombre racional dentro de una sociedad, como es entonces en el derecho natural y en el derecho positivo. En el derecho natural siempre se justificaban los medios para llegar a ese fin. Nunca se colocaba de pronto en tela de juicio qué medios eran los más idóneos, los más aceptables, los más justos para llegar a una cierta verdad que muchas veces se malinterpretaba, y obviamente se encontraba un fin, pero este estaba viciado obviamente de errores, de ilegalidades y de ilegitimidad al momento de ejercer de pronto violencia, control. Entonces, conociendo que los medios siempre se justificaban para llegar a un fin, quienes ejercían control y poder podrían usar cualquier tipo de herramienta de dolor, de violencia, para reconocerlos. Tales ejemplos como los que conocemos en épocas pasadas, cuando de pronto las iglesias, los reyes, usaban herramientas de dolor para persuadir a la persona de decir la verdad. La persona, cuando es sometida a traumas psicológicos fuertes, graves, este tiende a doblegarse y obviamente encontraban una relación de los medios y el fin. Por otro lado, encontramos un derecho más utópico, que es el derecho positivo. En este derecho positivo se buscaba que los medios siempre fueran garantes dentro del marco constitucional, que no se vulneraran para llegar a un fin justo, ya reconociendo que la persona podría de pronto hacer uso y derecho de la defensa, de tener juicios justos, de tener un procedimiento antes de llegar a una condena. Esto sale y salta a la luz que la violencia no siempre es la herramienta más idónea para llegar a un fin, sino que también con procedimientos garantes de derechos se puede llegar a la verdad. Y ahora encontramos entonces que hay dos posiciones donde por medio de la violencia podemos ejercer algunos derechos, y por medio de mecanismos más idóneos, más pacíficos, más virtuosos, se puede garantizar un mismo fin. La violencia, como es una herramienta, puede ser utilizada de muchas formas. Puede utilizarse para intereses propios o para intereses generales. Cuando hablábamos de que el Estado tiene que estar en manos no solamente de unos pocos, sino de todos, es porque cuando el Estado está en cabeza de unos pocos siempre se va a vulnerar algunos derechos. Y cuando se vulneran esos derechos, los sectores económicos y ciudadanos se van a manifestar. Y estas manifestaciones siempre van a ser tomadas como violencias pasivas o activas. ¿En qué sentido? Cuando una violencia es pasiva, simplemente los sectores paran y cesan sus actividades, y como están manifestando toda inquietud, todo orden de que no están de acuerdo con las reglas y leyes,
Entonces el Estado siempre entenderá que todas estas manifestaciones que van en contravía del Estado son violentas. Entonces entendemos que también nace otros tipos de violencia, que es la violencia fundadora y la violencia conservadora. La violencia fundadora es aquella que busca garantizar nuevos derechos que han sido vulnerados para algunos sectores. Un ejemplo, digamos, cuando se hacen las manifestaciones, estas huelgas, buscan que nuevos derechos nazcan a la luz jurídica y así garantizar los deberes constitucionales que tiene el Estado con la ciudadanía. Y por otro lado, entonces, encontramos la violencia conservadora, que busca siempre conservar el orden público y los derechos actuales. Un ejemplo como es la policía o el ejército, que goza de ambas facultades de violencia fundadora y de violencia conservadora. Entonces, ya conociendo que la violencia siempre va a ser una herramienta para buscar un fin, es un medio de control, un medio de garantizar derechos constitucionales, un medio de fundar nuevos derechos y también de conservar, nos hacemos la pregunta si en verdad la violencia puede ser excluida dentro de una solución de un conflicto. Y la respuesta es que sí. Sí se puede llegar a un arreglo amistoso, a un acto conciliador, para evitar este mecanismo de violencia y así llegar a un fin justo para todas las partes. Pero solamente esta solución del conflicto puede ser aplicada entre privados, entre ciudadanos que tengan inconvenientes de mutuo acuerdo. Se puede llegar a una solución muy factible, pero cuando hablamos de una organización más estructurada como es un Estado, y en este caso con los paramilitares, la guerrilla, los fines que no se pueden lograr se realizan implementando herramientas de violencia para así controlar y conservar derechos que son vulnerados por estos frentes. Entonces, siempre entenderemos que la violencia puede ser óptima en algunos casos y muchas veces tiene una crítica sustancial para cuál es su fin y cómo se aplica esta. Muchas gracias.